Porque verdaderamente lo que viene a ser la teoría ustedes lo encuentran y va a ser muchísimo mejor lo que ustedes encuentren definitivamente. Miren, ya llevo algún tiempo enseñando acá y verdaderamente no tomen notas. Como les digo, van a encontrar mejores cosas en libros o en internet. Pero lo que sí no van a poder encontrar es la experiencia de cada uno, que es lo que yo necesito que ustedes se queden con eso. Total, lo otro después ya lo repasan. Dentro de lo que viene a ser la parte anatómica, vamos a empezar con la parte del paladar. El paladar, ¿cómo lo digo? Ya. ¿Y qué forma cada uno? El piso de las fosas nasales. Ya, es el piso de las fosas nasales y es el Techo de la cavidad bucal. cavidad bucal, excelente. Pero de todo esto, ¿cuál es la parte sustancial, la parte importante de toda esta anatomía? Por ejemplo, viene un niño con paladar hendido. ¿Qué es lo que ustedes tienen que revisar aparte de verle el paladar hendido? ¿Y por qué? ¿Es normal? ¿Tiene alguna alteración? Otras malformaciones. Pongamos que solamente sea paladar hendido. Pero paladar hendido conlleva muchas otras alteraciones, definitivamente. Pongamos que antes de los 2 años de edad o al año, los cirujanos plásticos le hacen la rapia de esa zona afectada. Pero igual, ¿qué cosa es lo más afectado acá? En el paladar. La laringe. A ver, si estamos hablando del paladar, ¿está cerca o está lejos de la laringe? Está cerca de la entrada de la laringe. A ver, mira. Aquí estamos, miren la imagen, estamos aquí en el paladar. Como dice a nivel de C2. La laringe está por acá. Entonces a la faringe. Ya, pero ¿qué es lo que se altera? Los pliegues. Bueno, ¿qué se altera? ¿Mm? Alteración de funciones o... Ya, ustedes ya han llevado la clase de oído. Entonces, a ver, díganme, muchachos, ¿qué se altera? ¿Y por qué? ¿El olfato? ¿Ah? La trompa de Eustaquio. ¿El olfato? También está alterado. La trompa de usted. ¿Quién dijo la trompa? ¿Tú dijiste la trompa? La trompa de Eustaquio. ¿Por qué se altera la trompa? Es una condición que conlleva otitis media aguda. ¿Pero por qué? No necesariamente el paladar hendido en cualquier niño por la posición anatómica de la trompa. Pero ¿por qué específicamente en el paladar hendido? No hablamos de otitis media aguda, hablamos de otitis media serosa y otitis media adhesiva inclusive. ¿Por qué? Porque cuando es chiquito es más corto y es más horizontal. No.
pregunta del examen a quien me lo diga. Que me dé la respuesta. Vamos, muchachos, ustedes pueden. Vamos, ustedes son de la Richa, no son de San Martín. Yo soy de la San Martín, por si acaso. ¿Cuál de estas dos partes es más importante en las funciones? ¿La parte ósea o la parte blanda? Blanda. El tejido influye si no está cortado por así decirlo. No. Los dos son importantes, como dice su compañero, uno es el piso de la nariz, el otro es el techo de la cavidad oral. Pero en toda esta parte viene la parte muscular. ¿Qué músculos vemos ahí? 5. Vamos, díganme. ¿Genioglosso? No. Palatofaringe. El elevador verbal del paladar. Ya, 1. A ver, ¿qué músculo es este? Estilo. Si va del paladar hacia la lengua, ¿cómo se llama? Palatogloso. Palatogloso, pues muchachos. Y si va del paladar hacia la faringe, Palatofaringe. excelente. Ya. Ahora, entre los dos, ¿quién está acá? Miren, ¿a quién estoy señalando? La Amígdala. amígdala. Y si saco la amígdala, ¿qué músculo voy a ver ahí? Bueno, estoy profundizando un poco, pero no es de eso. Bueno, el otro músculo es el que viene acá. ¿Qué músculo es? La úvula, pues muchachos. Y de ahí vienen dos músculos importantes. Uno es el elevador y el otro tensor. Ya. Entonces, ¿cuál es el peristafilino interno? ¿Y cuál es el externo? Ya, le voy a decir algo. Es importante uno de los 12 peristafilinos. ¿Por qué? ¿Ya? Porque justamente ayuda a que la trompa saque el trabajo. Entonces, en los niños que tienen, por ejemplo, el paladar hendido, hay una alteración a nivel de la trompa. Por eso es que ellos sufren constantemente del oído, sin importar la edad. Pueden irse una otitis media serosa, una otitis media adhesiva, e hipoacusia a futuro, que puede ser primero conductiva, después neurosensorial. Ya, esa es la gran importancia de toda esta parte. Y también, últimamente, bueno, ya algunos años, tiene mucha importancia esta zona para los que hacen cirugía en apnea del sueño. ¿Qué músculos unirían ahí? ¿Y por qué? Miren, el paladar es bastante importante, interviene en muchas partes, en muchas actividades, ¿ya? Pero, como hablamos ahora de la audición, ya parece que ni yo lo he hecho esto, ni me ubico. ¿Qué pasa en una otitis media serosa con la audición? Disminuye. No, hipoacusia transmisión. Ya, pero ¿por qué?
Porque Está tapada. La conducción ósea es mayor que la aérea. Negativa, si no me equivoco, que lo que hace es retraer el tímpano. Y esta presión negativa genera que los líquidos salgan de toda la caja timpánica y empiezan a acumularse. Ya. Porque esta presión jala líquidos hacia el exterior. Y esto hace también que el tímpano se empiece a retraer. Pero la presión negativa es como si se chupara, se empieza a retraer. A retraer. Y esto es causado por algún bloqueo A nivel de en la trompa de Eustaquio. la trompa de Eustaquio. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos una alteración a nivel de la trompa de Eustaquio, ya, empezando en estos niños que tienen el paladar hendido, ya, e inclusive algunos otorrinos pediatras hablan de que cuando un niño tiene una úvula bífida, ya tiene que revisar el oído, porque a futuro puede ser que sí presente algún tipo de alteración. Por eso es importante toda esta zona. ¿Ya? Si ustedes ven acá arriba, está la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Entonces, si hay una alteración a este nivel, también nosotros vamos a ver que esto acá se altera. ¿Ya? Y eso a futuro, ¿alguno de ustedes quiere ser pediatra? Ya. Es importante, ¿ya?, que prestes atención a esta parte. ¿Por qué? Porque entre los otorrinos y los pediatras hay mucha discrepancia. ¿Ya? Hay bastante discrepancia. ¿Por qué? Como vamos a ver en un rato en el tema de adenoides y de amígdalas, ¿ya?, discrepamos demasiado y muchas veces los pediatras nos envían a los niños cuando ya están complicados, cuando ya uno no tiene nada que hacer por esa audición. ¿Por qué? Inicialmente, si nosotros tenemos la trompa de Eustaquio que se obstruye, ¿ya?, o que deja de trabajar, por ejemplo en estos casos, lo que se va a generar es una hipoacusia que al inicio es conductiva. Y esa hipoacusia conductiva va a ir migrando a una neurosensorial. Y cuando llega a cierta edad, ¿ya?, a los 10, 11 o 12 años, ese niño ya no va a requerir que nosotros le pongamos un tubo de ventilación, sino ya que va a requerir un audífono. Por eso, estos niños que tienen un paladar hendido, es importante hacerle seguimiento desde muy chiquitos hasta todo lo que se pueda. Porque si esa trompa de Eustaquio deja de funcionar, ese tímpano se va a retraer y va a irse a una otitis media adhesiva. Y en la otitis media adhesiva, la presión negativa es tan fuerte que llega a romper a los huesecillos del oído medio, los tritura. ¿Y qué pasa con el tímpano? Se adhiere a la pared interna de la caja timpánica y se produce la otitis media adhesiva. Si tiene suerte, se va a adherir totalmente, se va a hacer como un fondo de saco ciego. Pero si no tiene suerte, eso puede migrar a una perforación o inclusive a un colesteatoma. Ya por eso es que uno tiene que hacerle seguimiento. Y si nosotros vemos que ese tímpano ya se empieza a alterar, tenemos que dar otro tipo de tratamiento. Como ustedes habrán escuchado por su clase de otitis, de que uno puede colocar un tubo de ventilación. ¿Ya? Que puede ser un tubo de ventilación normal, como los carretes antiguos de hilo, los que son esos carretes de madera, o puede colocarse los tubos de ventilación en T. Entonces los tubos de ventilación en T tienen una forma de T, pero la ventaja de esos tubos es que aguantan muchos años. ¿Ya? Puede uno tenerlo 2, 3 años inclusive puesto. ¿Puede quedar una perforación? Sí, puede quedar, pero es mejor eso a que se vaya a una adhesión. Esa es la importancia de esa zona. Ya, yo le voy a dar así solamente los puntos importantes, porque verdaderamente he visto que han tenido clases muy largas y no es el caso que lo tengan así. ¿Para qué complicarles la vida, no? Miren, aquí están todos los músculos, por favor, ahí les estoy poniendo la función también de cada uno, inserciones, que es importante que lo sepan. Si nosotros nos vamos a la parte de la mejilla,
¿Qué músculo es ese? Ah, bueno, ahí dice. Es el buccinador. Pero, ¿cuál es la importancia de ese músculo? ¿Qué es lo que lo atraviesa? ¿Qué conducto? El aparato. Exacto, el parotidio. Y si nosotros abrimos la boca, ¿por dónde lo vemos ese conducto? ¿Mm? ¿A nivel de qué molar? La segunda premolar, creo. La segunda molar. De la pres no, la pres está muy adelante, más atrás. ¿Ya? Entonces para nosotros es importante eso de ahí. Hay muchos, depende de la edad, uno puede ver desde la parotiditis en un niño, ya puede ver inclusive procesos obstructivos en adultos, tumorales inclusive. Dentro de las rarezas que me tocó, en algún momento llegó me acuerdo, una paciente con bastante dolorabilidad, ¿ya? Pero era un dolor crónico. Pero ella misma decía algo, toco algo. ¿Ya? Ella misma metía el dedo y tocábamos algo. Y cuando le abrimos había algo que parecía una piedra. Le hemos anestesiado bonito, hemos abierto un poquito y salió un cálculo que parecía una pepa de aceituna. O sea, es importante siempre saber la anatomía. Y si nos vamos al piso de la boca, estas son las submaxilares. ¿Pero cuál? ¿Qué conducto es el que sale acá? Cuarto. Anatómicamente, ¿por qué para nosotros es importante? Porque nosotros, por ejemplo, en los niños que tienen problemas de pronunciación, ¿qué es lo primero que uno tiene que descartar? El frenillo corto, exactamente. Entonces, lo vemos acá. ¿Ya? Ese ahí. Si nosotros agarramos, decimos que hay un frenillo corto, ¿ya? Obviamente le decimos, oye, a ver, saca la lengua, ¿ya? No se van a olvidar ustedes y van a verlo. Cuando lo sacas, si el frenillo es corto, como no puede salir la lengua, adopta una forma de corazón. ¿Ya? Entonces, eso hay que operarlo. Pero nosotros cuando operamos ese frenillo, cortamos acá obviamente el frenillo, pero si uno es de la San Martín y no sabe su anatomía, liga los conductos de Wharton. Se complica todo. Ahí radica la importancia anatómica de lo que vemos. Ahora, todo es un conjunto, no es que el paladar vaya por su lado, la nariz por otro lado y la garganta por otro, todo es parte de un mismo conjunto. Se me ocurre pensar un tema. A ver, díganme ustedes qué puede ser. Los de mi grupo no, porque ya más o menos vieron que tiene un niño de 6 años de edad. Su mamá lo trae porque este niño tiene problemas para respirar, tiene ronquido nocturno, babeo también, e hipoacusia. Entonces, ¿en qué pensarían ustedes? Hiperplasia de la amígdala. La hiperplasia de la amígdala es una buena opción. ¿En qué otra pensarían? Apnea obstructiva del sueño. Ya, apnea obstructiva del sueño, muy bien. ¿Qué más? Estamos hablando de un niño de 5 años. Hipertrofia de adenoides. Hipertrofia de adenoides. ¿Qué otra opción?
¿Qué más piensas? Cuéntanos. ¿Qué más puede ser? ¿Podría ser rinitis alérgica? Ya, también. ¿Qué más? Y regreso. Ya, ¿qué más? ¿Qué más piensan? ¿Mm? A ver, cuéntenme. Mamá se desmaya de la soparita. No, ¿para qué tantas cosas tan grandes? Algo más simple. Ya dijeron adenoiditis, ¿qué más? ¿Adenoiditis es lo mismo que una hipertrofia adenoidea? No. Ya no. Sí, pero adenoiditis puede ser intermitente. ¿Qué más? Uveitis. ¿Mm? Uveitis. No. Molesta, te da la incomodidad de que hay algo que fría. No obstruye. Un objeto extraño. Glositis, sí. Glositis, claro. ¿Qué más? Un objeto extraño. También los niños de frecuencia, un cuerpo extraño. ¿Qué más? Ya lo dijeron. ¿Mm? ¿Qué hay? ¿Qué dijo disfonia, no? ¿Disfonia o qué dijo? Hipoacusia. Ya, a ver, pero si nosotros vamos a la parte alta en la nariz, ¿qué puede haber? Sinusitis. A ver, a los 5 años de edad, ¿cuál de todos los senos paranasales? Maxilar. Ya, ¿y qué tamaño tiene el maxilar a los 5 años? No. El frontal. Ya, ¿a qué edad lo vamos a ver? Algo más simple, ¿ya? Vamos por orden, ¿ya? ¿Qué les parece? Pensamos primero en la nariz. ¿Qué puede haber en la nariz? Juanas. Todos tenemos. Inflamación. Debe ser. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo desviación? ¿Tú no? No, pero sí está bien. Sí está bien, desviación de tabique. ¿Ya? Puede haber una rinohistrofia o una caída. Pero vamos haciendo un ejercicio. Si es que hay una desviación de tabique, ¿habría alguna alteración a nivel de oído? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué? A menos que la trompa de Eustaquio se vea afectada. ¿Y por qué no se podría haber afectado? Sí podría afectarse. ¿Y por qué? Porque Las clases son diferentes a lo que les han dado, ¿no? Yo siempre hablo, o sea, me gusta hablar un montón. La desviación de la nariz podría ser que respire por la boca. Y eso Puede uno respirar por la boca, pero ¿cuál es el mecanismo para que no haya una alteración de oído? ¿Mm? Si se desvía el tabique, ¿cómo estarían los cornetes? Normales, alargados. Depende de a qué lado esté la desviación. Si vamos al lado cóncavo de la desviación, vamos a ver que se afecta el cornete creciendo. Pero si es en el lado convexo, el cornete se queda pequeño. Entonces, si el cornete crece, no solamente es en su ancho, sino también en su longitud y puede sí afectar a la trompa de Eustaquio. Ya. Segundo, pasamos todo lo que es nariz. No tiene problema en la nariz el niño. ¿En qué más pensaría como segunda opción? ¿Para qué problema era, doctor? Disculpa. El niño tiene problemas respiratorios, duerme con la boca abierta, ronca, babea y tiene hipoacusia.
¿Y cómo la mamá sabe que tiene hipoacusia? ¿Perdón? Lo llama y no responde. Exacto. ¿O qué otra cosa? ¿Ve la televisión de lado? No. Escucha volumen alto. Cuando grita. Escucha a volumen alto. Eso es. Mire, son datos sutiles. Hoy día hemos visto un caso así. ¿Ya? La mamá va porque él y su hijo ronca como camionero, babea. ¿Ya? Eso es todo, todos los días. ¿Ya? Y de ahí surgió la pregunta, ¿y cómo escucha? ¿Qué contestó la mamá? ¿Se acuerdan? No han ido. Me hacen quedar mal. Bravos los muchachos. Claro. Y le pregunto, ¿y cómo escucha el televisor, no? Levantando el volumen. ¿Ya? Entonces eso ubica más dentro de todos los problemas que puede tener, hace una ubicación un poquito más precisa de qué es lo primero que puede ser. Y justamente ahí viene el problema de los adenoides. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los adenoides, ¿dónde los vamos a ubicar? En el techo. En esta parte alta. ¿Ya? Entonces, como ustedes verán, si esto crece, lo más fácil es que obstruya la trompa de Eustaquio. Y ahí es donde vienen las complicaciones. Ahora, ¿por qué crecen los adenoides? No, inflamación, yo tengo un palazo en la pierna, pero no crece. ¿No? Sí. Pero entonces, ¿por qué crece? Como respuesta a una infección hay una inflamación, pero no crecimiento. Pero no necesariamente va a crecer. ¿Por qué crece? ¿Por qué crece la amígdala y por qué crecen los adenoides? ¿Que pueden generar un problema obstructivo? Claro. ¿Pero por qué crecen? Que duermas con la boca abierta es una consecuencia de lo que tienes. No se sabe. Algunos dicen que puede ser por alergias, pero hay niños que son alérgicos y no tienen ni adenoides. Hay niños que son alérgicos y sus amígdalas son chiquitas. Hay niños que aparentemente no son alérgicos y que son unas amígdalas, unos adenoides de campeonato, ¿no? No se sabe. ¿Ya? Entonces, principalmente, ¿cuáles son las 4 estructuras que dan parte al anillo de Waldeyer? La palatina, tubarias. ¿Cuáles? La adenoides, la amígdala palatina, tubarias. Linguales, principalmente. ¿Ya? Entonces para nosotros es fácil hablar de los adenoides, pero justamente es uno de los puntos de más discrepancias que tenemos. ¿Por qué? Porque principalmente los adenoides, como ya saben ustedes, a los 14 años de edad prácticamente no hay. Pero ¿qué ocurre con estos niños que tienen los adenoides grandes? El macizo facial está normal, está alterado. La fascia adenoidea. Ya que trae la fascia Cara adenoidea. alargada, cara que está alargada y entonces cara alargada y la boca abierta.
Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Desplazamiento. Hay micrognatia, macrognatia, ¿qué hay? Prognatismo, ¿qué hay? Pragmatismo. ¿Qué hay, hermano? Ujú. ¿Qué es lo más frecuente? Micro. ¿Y por qué? Porque todavía el cráneo de un niño es todavía componente membranoso y se va adaptando, o bueno, da cabida a todo lo que está ahí, pues. Por eso la medida que va creciendo se forma esa fascia adenoide. Ya, pero ¿por qué no crece el maxilar inferior? ¿Mm? Porque es un hueso. Está palareando. ¿Por qué? Fascia adenoide. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué genera y por qué lo genera? ¿Por qué te quedas callado, hermano? ¿Ah? Lo que pasa es que la lengua es un músculo. ¿Y qué pasa con la lengua? Si uno duerme con la boca abierta, la lengua tracciona al maxilar inferior y no lo deja desarrollarse. Pero es lo mismo que un niño ronque antes de los 4 años de edad que después de los 4 años de edad. ¿Por qué? Ya sé, ya ustedes van a hacer los que dicen, ay, viene fregado, ¿por qué? Ya. ¿Por qué? No. ¿Qué preguntó, doctor Gutiérrez? Si es lo mismo que un niño ronque antes de los 4 años de edad que después de los 4 años de edad. No, porque las faringias son de la primera infancia y las palatinas de la segunda infancia. Cuando nosotros vemos el desarrollo facial, si el ronquido empieza antes de los 4 años de edad, es donde más alteraciones craneofaciales vamos a ver. Entonces, viene un niño y la mamá dice, sí, pero ronca, ya. Uno lo evalúa y ve que hay una micrognatia, que hay diferentes grados. ¿Ya? Y uno le dice, señora, pero su hijo empezaba a roncar ¿desde qué edad? No, desde que nació. O de repente te dice 2 años, 3 años. ¿Ya? Pero ustedes pregunten, van a ver que esos niños que tienen más alteraciones son los que más rápido o siendo más pequeños empezaron con toda esta alteración. ¿Ya? Entonces, eso es algo que nosotros debemos combatir rápidamente. ¿Por qué? Porque justamente el problema es ¿qué futuro le depara a una persona que tiene una micrognatia? ¿Ustedes creen que a futuro, hablamos ya cuando tiene sus 20, 30 años, 40, va a dormir bien? No duerme bien. Puede ser que con menos dificultad, pero ya quedó un daño. Por eso es que es importante que nosotros evaluemos, ¿ya? Determinemos y tratemos a tiempo esto de acá. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí viene la discrepancia, ¿no? Con los pediatras. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero si se van a desaparecer a los 14 años, ¿para qué lo vamos a operar? Pero ¿qué ocurre? Como les vuelvo a repetir, ese niño, ¿ya? Que empezó con problemas auditivos, no todos, pero sí un gran grupo, queda inclusive con una deficiencia auditiva, queda inclusive con una deficiencia respiratoria permanente. E inclusive, si ustedes ven a los pediatras o ven a los otorrinos antiguos,
¿Ustedes creen que les operan los tabiques a los niños? A pesar de que ellos saben que todo esto puede pasar. Los antiguos hablamos. No operan el tabique. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque es un efecto similar, o sea, tiene una desviación severa el tabique. ¿Qué genera eso? Que simplemente el niño duerma con la boca abierta, respira por la boca, ronca, babea. Tal vez no se le afecte la audición. Pero igual, o sea, la lengua es un músculo, va a jalar ese maxilar inferior. ¿Y qué es lo que va a generar a futuro? Que haya una alteración craneofacial y por ende una deficiencia respiratoria general. ¿Ya? Y se me ocurre pensar en algo más y preguntarles a la vez. ¿Cuál es la zona de mayor resistencia a nivel de la nariz a la entrada de aire? Ya llevaron la clase de nariz, ¿no? Ya llevaron, ya. ¿Cuál es la zona? Las fosas. No inhalen, acá no, ¿ah? La entrada. ¿Cuál es la zona de mayor resistencia al flujo de aire? ¿Alguien dijo yo? Disculpen, una aclaración. Como ustedes verán, yo no me centro en el tema como tal vez otras personas lo hacen. Como la clase clásica, pues que teníamos que ponían esto, y me decían, oye, esto hacía, punto, se acabó. No es así. La medicina es dinámica. No es un compartimiento separado que ves después la nariz por separado, ¿no? O sea, cada uno va por su no es así. Todo funciona en conjunto. ¿Ya? Y si todo funciona en conjunto, nos equivocamos y evaluamos uno separado del otro. Está bien en la clase teórica que uno debe tener el conocimiento, pero en lo práctico no funciona por separado. Por eso es que ustedes van a ver, ¿ya? En la especialidad que fuere. Por ejemplo, si vienen en traumatología, un paciente de traumatología, por un problema de cadera, por una displasia, y solamente le evalúan la cadera, ¿ustedes consideran que está haciendo bien? ¿Está haciendo mal? Si esa persona que tiene la displasia de cadera va a tener problemas de columna, va a tener problemas de rodillas, ¿por qué no le evalúan todo? No seamos simplistas. Por eso es que, disculpen, a mí me gusta primero hablar con ustedes, todos somos jóvenes, ya unos más jóvenes que otros, pero yo creo que nuestra labor no es ser paporretista. Eso ya cada uno lo lee por su cuenta, pero la experiencia es lo que más manda. Eso les va a ayudar, porque ya ustedes un año más y van a estar hoy en la calle, cada uno buscándosela. Van a ser internados, después van a estar mandando burradas como otros, y eso está mal. Ustedes tienen que cuestionar todo, inclusive a veces hasta cuestionar a quien tengan al frente. Si yo me equivoco, dígamelo. Yo no me voy a amargar. Al contrario, yo también aprendo de ustedes. A ver, creo que levantaste la mano, me dijiste que ibas a decir cuál es el punto de mayor resistencia. La válvula nasal interna. Ya. Entonces, si la ve, ¿por qué no me lo querías decir? ¿Sí ves? Entonces, si nosotros tenemos un punto de mayor resistencia al ingreso de aire, a la salida del aire, ¿cuál es la importancia de que haya puntos de resistencia? Determinar la resistencia. Ya, eso es bueno, sí hay que determinar la resistencia. ¿Es lo mismo respirar por la nariz que respirar por la boca? No, ¿Por qué? por las funciones. ¿Perdón? Cuando retraes tu mandíbula, retraes tu
Ya. Pero ya nos olvidamos de esa parte anatómica. Es lo mismo en calidad de aire, es lo mismo en presiones. ¿Y por qué no? Al contrario, si yo duermo con la boca abierta, jalo más aire. El componente antibacteriano, primero que todo, Ya, y que las turbinas que tenemos también humidifican y calientan el aire para evitar irritación. ya. ¿El aire por dónde entra? Por la nariz. Ya sé que por la nariz. No, o sea, Por el meato inferior, el medio, el superior. Por los tres. ¿Y por cuál sale el aire? ¿Por el superior, medio, inferior? entra por el superior y saldría por el inferior. No. Por dos. Oye, han tenido clase de nariz, ¿no? Ya. Miren, en resumen. Para que el aire entre al pulmón, tiene que haber diferencia de presiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros primero absorbemos todo el aire, ya es inadecuado porque la nariz no va a trabajar bien. Entra, ¿ya? Pasa por el meato medio, ya sube 90 grados, meato medio, 90 grados y pasa a la faringe. ¿Ya? Y de ahí ingresa al pulmón. En ese momento que ingresa al pulmón, ocurre el intercambio gaseoso. Dijiste que no, ¿por qué? No te escucho, soy viejito. Dime, mijita, mira, yo he dicho un montón de tonterías a veces, pero igual uno tiene que mandarse. No porque, o sea, al momento, o sea, primero porque por lo que recuerdo de fisiología respecto es que tenemos varios volúmenes, volumen tidal y el volumen completo de perfusión pulmonar, que siempre hay un espacio vacío que para que si no hubiera nada, ya con Nuestra reserva. Ajá, es nuestra reserva justamente. Entonces, al respirar aumentamos la compliance y de esa manera es que ya, después de... Ah, perdón. Bueno. No, pero oye, pero en resumen. ¿A qué nivel del pulmón ocurre el intercambio gaseoso? Los alveolos. A nivel de los alveolos, muy bien. Pero yo hago esto, ya entró el aire al alveolo. No. Tiene que pasar por bronquio. Ya. Pero ¿qué falta para que entre al alveolo? Ya, claro, o sea, entra al alveolo y ahí va a ocurrir el intercambio. Ya. Pero para que entre el aire al alveolo, ya, tarea. Pero, ¿qué ocurre? Ya, entra el aire al alveolo. ¿Sale libremente el aire? No. ¿O tiene que haber también una diferencia de presión? Sí. Ya, ahí hay que manejar las presiones, ¿ya? Porque para que entre el aire hasta el final, tiene que haber un incremento de la presión. ¿Ya? Entonces, es importante eso, porque si yo soy apneico, duermo con la boca abierta, ronco como camionero, ¿ya? Y tengo mi apnea, obviamente, ¿va a haber un adecuado intercambio gaseoso? No lo hay. Entonces, de todo el cuerpo, ¿quién es el que más sufre? El pulmón. El cerebro. ¿Ya? Y si el cerebro sufre, ¿qué consecuencias me traen? Por ejemplo, ahí que se está quedando dormido en clase, ¿eh? Déficit cognitivo. Uno, no es broma, porque muchas veces uno, cuando es apneico, ¿cómo se levanta la persona apneica? ¿Pilas? Cansado. ¿O está cansado? Irritable. Cansado. ¿Qué más? Irritable. ¿Qué más? Dolor de cabeza. También dolor de cabeza. ¿Qué más?
si tiene su esposa, ¿cumple o no cumple? No. No cumple, pues. Obvio. O sea, trae una serie de alteraciones a todo nivel. ¿Ya? Entonces, como verán, todo va unido. ¿Ya? Y volvemos otra vez a los adenoides. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante tanto los adenoides como las amígdalas? ¿Por qué? ¿Qué generan las inmunoglobulinas? ¿Ya? Se han hecho estudios que no es lo mismo la medición de inmunoglobulinas en, por ejemplo, en niños que uno le ha hecho su amigdalectomía, ¿ya? Le saca todas las amígdalas, no recuperan el nivel que tenía previamente hasta pasado 2 o 3 meses, igual cuando uno hace una amigdalotomía, o sea, una amigdalectomía parcial. ¿Ya? Entonces, hay variaciones, pero también uno tiene que evaluar si es que qué es lo más adecuado, dejarlo como estaba o operarlo. Como ustedes ven, unas amígdalas grandes o unos adenoides grandes lo que va a generar es un montón de alteraciones y perjuicios, ¿ya? Inclusive antes decían que no hay que operar a los niños que tienen un paladar hendido. Miren, dos cosas juntas, ¿ya? O a los que ya le habían hecho su rafia por el paladar hendido. ¿Por qué? Por la insuficiencia, ¿ya? Pero si uno se pone a pensar, ¿qué insuficiencia va a haber? Por ejemplo, yo le hago una amigdalectomía total, ¿ya? A un niño que tiene ya su rafia por paladar hendido. Doctor, disculpe, ¿qué es rafia? Locos. Si cierro ese paladar hendido. ¿Ya? ¿Qué es lo que más se altera? Sí, los peristafilinos están hasta el 100, tanto el interno como el externo. Pero yo estoy sacando las amígdalas. ¿Por qué en un niño con paladar hendido se sugiere no sacarlo salvo sea necesario? Por el componente antimicrobiano. O sea, Pues uno, sí, importante, pero ¿cuál otro? Si nosotros tenemos una insuficiencia velopalatina. Porque en cierta posiblemente dañar el elevador del velo, el paladar más de lo que pero si tú estás operando entre el palato grosso y el palato faríngeo. Lo que pasa es que así sean estas amígdalas grandes, en cierta forma lo que genera es como un refuerzo para que, por ejemplo, no todo lo que tú comas te vaya a la nariz. Sirve ahí como una defensa adicional, así las amígdalas estén muy grandes. Hay casos excepcionales que así las tenga grandes que hay que sacarlo. Un niño con un paladar hendido. ¿Ya? Si las infecciones son severas, muy recurrentes, ¿ya? Y hay ya demasiado daño en la zona, ¿no? Problemas a nivel de oído, pero ya terribles, que inclusive pueden llegar a perforación. Ahora, las criptas amigdalianas, ¿son importantes o no son importantes? ¿Cuál es la importancia de una cripta amigdaliana? Ya, yo genero defensas, pero ¿en qué parte de la amígdala es necesario que se active algo para que genere las defensas? ¿En toda la superficie o en la cripta amigdaliana? No sé por qué tienen miedo. A ver, ¿quién dijo cripta? ¿Quién dijo cripta? Tienes razón, ahí es. ¿Ya? Ese es el sitio donde uno va generando las defensas. Y cuando los pacientes vienen, sí, pero bota pus, tacos de pus. ¿Son tacos de pus lo que bota? ¿O qué es lo que bota?
Y eso va a ser frecuente, porque vienen los pacientes y le dicen, mi hijo bota tacos de pus, o yo boto tacos de pus. ¿Es pus o qué es? ¿Qué es? Restos alimentarios. Uno, ¿qué más? También hay descamación, ¿no? Células descamativas. Bien, ahora, nosotros, por ejemplo, si viene ya sea un niño, un adulto, con cuadro inicio brusco, temperatura 38,5, 40 grados, ¿ya? Como dice ahí, mire, malestar, escalofríos, odinofagia, disfagia, ¿ya? Y este dolor también se puede irradiar hacia los oídos, ¿ya? Los ganglios están grandes, entonces una de las primeras opciones es buscar eso, una amigdalitis aguda. Y obviamente uno tiene que hacer que el paciente abra la boca para ver qué cosa está pasando. Pero yo le sugiero algo. Si nosotros agarramos, le decimos al paciente, oye, abre la boca y que saque la lengua va a hacer una curvatura, no en todos, pero sí digamos el 99.9%, hace una curvatura y no les deja ver las amígdalas, tampoco la faringe, entonces obviamente uno no va a poder hacer una buena evaluación. Y si nosotros vemos pues que las amígdalas están enrojecidas, congestivas, grandes, ya puede haber secreción en toda su superficie, entonces ya podemos hablar de una amigdalitis aguda, supurativa inclusive, si es que hay secreción purulenta, ¿ya? Y lo que hay que hacer es darles antibióticos. Aquí están los organismos más frecuentes que generan esto. Dentro de lo que viene a ser el tratamiento, principalmente sean las penicilinas, ¿ya? Y su diagnóstico diferencial también, que es lo más frecuente. En los procesos crónicos hay un proceso inflamatorio persistente. Los organismos que generan un proceso crónico son los mismos que un proceso agudo. Pero, ¿cuál es la diferencia? El proceso agudo, tú le das un tratamiento y ese paciente va a mejorar. Se acabó el problema, se acabó la infección y normal, sigue su vida. Pero ¿qué pasa en un proceso crónico? Uno da el tratamiento, la persona le baja las molestias, más no así sano, ¿ya? Entonces, ahí es cuando ya vienen los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Uno tiene que evaluar la cantidad de infecciones al año, ¿ya? O en 2 años, o en 3 años, ¿ya? Y tomar la decisión de que si se opera o no se opera. Entonces, indicaciones, contraindicaciones de la amigdalectomía, lo leen por favor, igual de adenoidectomía, y dentro de lo que viene a ser la técnica quirúrgica ha variado mucho. Les voy a mostrar estas imágenes. Primero utilizamos nosotros un abrebocas autoestático, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, ahí unas amígdalas grandes. Primero empezamos con los adenoides. Usamos el abrebocas autoestático y utilizamos estas curetas. ¿Ya? Esta cureta es como un palito de golf, pero en la parte central es como una cuchilla, que está de acá. Y lo que hacemos es afeitar la parte de acá bunfaringeo. Lo ponemos y hacemos esta maniobra en forma de abanico para sacar todo. Obviamente tenemos que hacerlo suavemente para no dañar a la trompa de Eustaquio, porque ya hemos hablado que anatómicamente está cerca la trompa de Eustaquio, la ubicación de los adenoides. ¿Ya? Y como ven acá, la cureta entra, envuelve a los adenoides y uno empieza a jalarlo.
hasta sacarlo totalmente. Si uno quiere, puede poner el dedo para verificar que la zona haya quedado libre. Si uno llama pituco, si uno es de la Richie, pues obviamente entra con un telescopio por la boca, ¿no? O por la nariz, depende de lo que quieran hacer. Ya los telescopios de otorrino, saben ustedes, son largos, ya pueden ser de 4 milímetros de espesor, 0 grados, 30, 70. ¿Ya? Y con eso vemos, para ver si quedó o no algún resto adenoideo. Con la amígdala es parecido, tan solo que usamos una pinza de tracción para jalar a la amígdala. Hacemos una incisión a la altura del pilar anterior o del músculo. ¿Qué músculo? Ahí se ubica un músculo. Palatoglosa. O el pliegue palatogloso, pilar anterior. De ahí hacemos la disección de la amígdala, porque tenemos que sacar la amígdala de todo ese lecho amigdaliano. ¿Qué músculo se encuentra ahí? Y hay que tener mucho cuidado si nos sangra bastante. Músculo constrictor. ¿Superior o inferior? Superior. De la faringe. Ya, hay que tener mucho cuidado con eso. Acá están utilizando un amigdalótomo, que es como un asa de siembra para arrancar al último la amígdala. Y nada más. Estas imágenes son de un libro que conseguí de los años 40. La técnica es la misma, no ha variado. ¿En qué ha variado? Que ahora ya lo hacen, pues, el más pituco con láser, ¿no? El que no, con cauterio. Y el que no tiene ninguno de los dos, instrumental frío. O sea, bisturí, pinzas, disección y puntos. La técnica es la misma, no ha variado. Depende con qué lo quieran hacer, nada más. Ahora, les hago una penúltima pregunta. ¿Es lo mismo ver una amígdala en una persona sentada o en una persona echada? A ver, ¿tú qué te vacilas? ¿Por qué sí y por qué no? No lo había pensado, nunca había intentado pensar en ello. ¿Y es la primera vez? Dime. ¿Por qué sí es lo mismo o por qué no? ¿Qué te parece? Que estás con tu casaca negra al fondo. Es el que te conoce. ¿Qué te parece? ¿Mm? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Miren, anatómicamente es importante esto. Mientras piensas la respuesta. Es importante esto. ¿Por qué? ¿Dónde se forma el absceso periamigdaliano? ¿Dónde se ubica? En la vaina. No, en la vaina no, dime la zona. No sea así, ¿no? Periamigdaliano. Al costado de la amígdala. Ya, pero ¿en qué parte, pues? Lateral. O sea, lateraliza y jala la úvula al lado contralateral. Ya, claro, pero ¿en qué parte se ubica? A ver, tenemos el pilar anterior, el pilar posterior. Hace esto, ¿ya? Acá al centro está la amígdala, pero la amígdala se asienta ¿en qué parte? En la fosa amigdaliana. Entonces, para nosotros es fácil sacarlo. ¿Por qué? Porque no es que sea una pieza, sino es una pieza encima de la otra. Jalamos, ubicamos
esa fosa y disecamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el absceso periamigdaliano? Se ubica ahí, ¿ya? Por eso es lo que tú dices, llena este espacio virtual que se hace, ¿ya? Lo empieza a llenar y empieza a desplazar a la amígdala hacia medial, ¿ya? Puede desplazar también el paladar duro, supongo, ¿no? No, puede ser blando, blando. Lo empieza a desplazar también, ¿ya? Y uno tiene que drenar eso. Por eso es importante que ustedes, que en algún, ya pronto, un par de años se van a ir a provincia, eso tienen que saber. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer una simple incisión ahí y va a drenar esa fosa. Y le van a ayudar un montón al paciente. O lo otro que pueden hacer es esperar a que madure más, se mete el cepillo para darse a boca y lo rompa. Que también pasa. ¿Ya? Entonces, bueno, la última pregunta me dijiste la respuesta. ¿Me ibas a decir? ¿Es lo mismo las amígdalas con una persona sentada o echada? ¿Por qué las personas que tienen amígdalas grandes sentados pueden respirar mejor que cuando están echados? Porque hay colapso del... ¿Cómo lo ocurre en la apnea? Hay colapso de la... O eso porque la fuerza, la presión negativa ya llega. Y en este caso, como es un efecto de masa, también empieza a comprimirlo. Ya, más o menos, como que no. Tienes las dos amígdalas, ¿ya? Están grandes. ¿Qué pasa si tú estás sentado o estás echado? ¿Se quedan así o caen? Genera un espacio. Pero si está echado, estas amígdalas hacen esto y se cierran. Por eso no es lo mismo, ¿ya? Son cosas prácticas que ustedes deben saber, ¿ya? Y miren, eso sí también puede generar que uno vaya a ronquido, que uno vaya también a apnea. Pero el apnea es mucho más que eso, porque nosotros vemos desde la laringe hasta la nariz, tenemos la obligación de ver todo ese trayecto y saber por qué se genera el apnea. ¿Ya? Pero en resumen, ¿qué pasa con toda la musculatura faríngea? ¿Se vuelven los músculos hipertróficos o se vuelven flácidos? Pero no te escuché, hijita. Así es. ¿Por qué? No, hablamos de toda la faringe. Ya pongamos que no sea por hipertrofia amigdaliana. ¿Por qué se vuelven flácidos los músculos? Les prometo, esta es la última. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Por qué los músculos faríngeos en el apnea del sueño se vuelven flácidos? Es un mal uso de parte del cuerpo respirar por la boca y como tú dices, los músculos aparentemente están ejercitándose, pero no, se vuelven flácidos. Es como si fuera, todos hemos tenido una pelota, como que el bladder de la pelota pues ya se vuelve muy blando y empieza a salir chupo por todos lados, ¿no? Igual se vuelve la musculatura faríngea. Por eso es que si nosotros operamos eso y sigue respirando mal, tenemos que mandarlos a medicina física y rehabilitación para que se recupere toda esa musculatura. Y hay muy buenos resultados. Acá recién se está empezando, pero hace tiempo se hace. Entonces, por favor, no todo está separado, léanlo. Van a ver ustedes que todo, si lo unen, es un solo problema. ¿Ya? Nariz, ¿ya? Adenoides, amígdalas, ¿ya? Problemas de maxilar inferior, problema de paladar, todo altera la vía respiratoria. Disculpen, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Ya? ¿Quieren que vaya? Sí, ya. Creo que le pusieron una bibliografía en el sílabus, ¿no?
Ya, Sí. no entren porque está bloqueado. Por ahí busco y les mando. ¿Ya? Disculpen, ¿alguna pregunta? ¿Algo necesitan que les aclare? Dime. Doctor, disculpe, en la primera parte, ¿cómo el paladar llega a afectar la trompa de Eustaquio? Para que se dé una tipificación. No es que el paladar lo vaya a afectar. El paladar propiamente... Cuando está hendido, ¿cómo la trompa de Eustaquio podría...? Ay, espérate, déjame ver acá. Mira, el problema del paladar, ¿cómo va a afectar a la trompa de Eustaquio? Es por la alteración de los peristafilinos. ¿Ya? Porque para que haya una buena... primero tienes que ver qué movimiento hace el peristafilino interno y cuál es el externo. ¿Ya? ¿Qué movimientos hace? Entonces, el externo es el que principalmente va a hacer que la trompa de Eustaquio trabaje. Pero tiene que haber la indemnidad de uno con el otro, porque estos se van a unir en el punto medio. Entonces, si hay una deficiencia en esa unión, así tú lo sutures, ¿ya? Va a ser deficiente, no es algo original, entonces no va a funcionar y no se va a poder hacer la función de la trompa de Eustaquio. Si nosotros pasamos la saliva, si nosotros hablamos, también esos músculos están trabajando y se va a alterar si es que hay un problema a nivel de paladar. ¿Ya? Por eso es que estos niños o estas personas que tienen un paladar hendido, desde muy temprana edad tienen problemas auditivos. ¿Ya? Es por la alteración a nivel del paladar blando. Entonces, la trompa de Eustaquio se bloquea por los peristafelinos, que actúan demasiado. Que no actúan. Ah, Trata, pero no hay una función. se bloquea entonces la trompa de Eustaquio. Claro. Hay una disfunción. Disfunción. Y cuando dijo, doctor, disculpe, que podía ser grave o no grave, cuando estaba explicando que luego había una media cerosa y el tímpano empieza a retraerse y destruir los huesecillos, ahí me perdí un poco. Claro. Me explicaste, creo, de que cuando se obstruye la trompa de Eustaquio, pongamos que todo este cuarto empieza a trabajar a presión negativa.